a todos los que están participando. Y, y bueno, vamos atentos al tiempo que tenemos y para cumplir con los tiempos previstos vamos a comenzar. Lo que mencionaba Carolina está un poco resumido en esta agenda. Vamos a empezar a hablar un poquito de historia. Si bien no le vamos a dedicar demasiado tiempo, el objetivo es entender por qué estamos en la instancia que estamos y qué impacto ha tenido en esto lo que pasó hace muchos años atrás. Y a partir de ahí empezar a ver cómo vamos capitalizando la experiencia de las revoluciones que vamos viviendo, porque como sabemos ahora estamos navegando la cuarta revolución industrial. Eso significa que ya tenemos 3 revoluciones de experiencia. Los pobres que tuvieron que participar de la primera revolución industrial no tenían a quién preguntarle, así que ellos hicieron historia sobre la marcha. Pero bueno, lo que vamos a ir viendo es cómo nosotros capitalizamos esas experiencias para lograr hacer lo que queremos, o al menos pretendemos o tenemos como objetivo lograr como ciudadanos en una ciudad inteligente. Cuando hablamos de historia y de la primera revolución industrial, obviamente todos recordamos la primera revolución industrial allá por mediados del siglo XVIII y la aparición de la máquina de vapor y el impacto que tuvo la aparición de la máquina de vapor fundamentalmente en las minas de carbón, y bueno, todo lo que sobrevino después es un impacto que conocemos y sobre el que no voy a profundizar demasiado porque ya el doctor Alejandro Prince en su presentación habló algo al respecto. Sí quiero decir que una de las características distintivas que tuvo la primera revolución industrial fue el movimiento necesario de campesinos a la ciudad, es decir, hubo una migración necesaria producto de los cambios que introducían estas innovaciones como lo fue la máquina de vapor. También hubo otras cosas no tan buenas o no tan agradables como la aparición de la explotación infantil o la explotación del trabajo con las mujeres y demás, que hubo algunas situaciones complejas, pero que bueno, fueron producto de todo este proceso que se vivió, un proceso para el cual obviamente nadie estaba preparado. Sí, en ese contexto quiero mencionar lo que sucedió en Cataluña a mediados del siglo XIX, en 1844. En Cataluña se introducen las primeras máquinas de hilar automáticas, unas máquinas que hacían mejor y más rápido todo el trabajo que habitualmente hacían los hilanderos a mano. Y se introdujo de una manera muy agresiva porque apenas 10 años después en el territorio de Cataluña había más de 50 fábricas instaladas que contaban con una cantidad total del orden de las 200.000 máquinas de hilar automáticas. Esto fue un proceso que creció muy rápido, pero de la misma manera en que creció rápido, empezó a hacer mucho ruido entre los trabajadores, entre los hilanderos, que primero empezaron a quejarse, después se organizaron y terminaron en una gran huelga muy violenta, además, cuyo resultado final fue la prohibición del uso de las máquinas de hilar automáticas en el territorio de Cataluña. Paradójicamente, 175 años después, en Barcelona se va a hacer el evento tal vez más importante del mundo relacionado con la aplicación. Sí, es un evento. Claro, si no te lo ponías. Les pido por favor si pueden silenciar sus micrófonos. Gracias. Decía entonces, 175 años después nos encontramos con que en Barcelona se lleva adelante uno de los eventos más importantes a nivel mundial relacionados con Internet de las Cosas y la aplicación de soluciones, sobre todo en el ámbito industrial. Así que bueno, en esos 175 años en el medio, evidentemente algo ha pasado que ha
ha implicado un viraje de 180 grados en la historia de esa región. Pero quiero volver un poquito más atrás para seguir hablando de historia y empezar a ver cuestiones que tienen que ver con las comunicaciones, porque cuando hablamos de Internet de las cosas, básicamente de lo que estamos hablando es de procesos de comunicación. Y esto no es nuevo. Los procesos de comunicación prácticamente van de la mano con la historia de la humanidad. Ahora, en 1750 hubo un monje de apellido Nollet, Jean-Antoine Nollet, un monje muy curioso, muy propenso a investigar cosas nuevas, y un día se le ocurrió a este monje hacer una experiencia. Y llevó afuera de la abadía a 100 monjes de su abadía y los hizo formar un círculo, y además les pidió que se tomaran de las manos, pero no directamente de las manos, sino dándoles a cada uno una pequeña barra de metal, es decir, de que cada uno de ellos estaba unido al monje que tenía al lado, porque estaban tomados de las manos, tomando la misma barra de metal. Y una vez que formó ese círculo, que fue un círculo verdaderamente grande, lo que hizo el monje fue introducir una pequeña descarga eléctrica en el monje que tenía a su derecha. Y casi de manera inmediata, los 100 monjes reaccionaron al dolor que les producía la descarga eléctrica. Imagino que no habrán estado muy contentos los monjes, pero sí Nollet, que a partir de esta experiencia entendió que era posible transmitir de una manera extremadamente rápida la energía eléctrica. Ese fue de algún modo el principio o un quiebre en lo que tiene que ver con las comunicaciones, porque a partir de allí se empezó a trabajar, y muchos empezaron a trabajar en perfeccionar y tratar de convertir esta experiencia de Nollet en un mecanismo eficiente y efectivo de comunicación. Y el primero que hizo algo al respecto fue Alessandro Volta, inventando allá por 1800 la pila, una manera de almacenar la energía eléctrica que permitiera hacer esa experiencia de Nollet más eficiente, porque a partir de la creación de la pila, una manera de almacenar energía eléctrica, se podía repetir la prueba y se podían repetir acciones de comunicación a voluntad cada vez que se quisiera. Obviamente la pila fue evolucionando en todo este tiempo, pero digamos, ahí ya tenemos dos componentes que son importantes. Por un lado, ese gran círculo de monjes al que vamos a llamar el medio por el que se transmitió la señal eléctrica, y tenemos un segundo elemento, que es el almacenamiento, la provisión de esa energía a transmitir. Un tercer elemento fue darle sentido a esa transmisión, que esa transmisión no fuera solo una expresión de dolor, sino que fuera además la transmisión de un mensaje efectivo. Y quien dio en la tecla, por decirlo de alguna manera, fue Samuel Morse, al inventar el código Morse, un alfabeto que permitía a través de puntos y rayas, que era lo que era posible hacer transmitiendo impulsos eléctricos, a través de puntos y rayas se podía transmitir información que pudiera comprender fácilmente al receptor. Si bien para nosotros el código Morse es una sucesión de puntos y rayas asociados a las letras que conocemos, en realidad lo que armó Morse es algo un poco más complejo, porque Morse no solo asoció puntos y rayas a cada una de las letras del alfabeto o a los números, sino que además definió con precisión cuánto medía un punto, cuánto medía una raya, cuánto medía la separación entre elementos de una misma letra o de un mismo símbolo, cuánto debía medir la separación entre letras, la separación entre palabras, y todas esas definiciones permitieron después a los telegrafistas comunicarse de manera muy rápida interpretando los puntos y rayas del alfabeto Morse. A tal punto fue eficiente esto que se popularizó, lamentablemente, a principios del siglo XIX, durante el catastrófico hundimiento del Titanic, y donde
todos aprendimos que SOS significaba auxilio porque de alguna manera ese evento lo popularizó en todo el mundo. Pero el código Morse es algo que se sigue utilizando, y se sigue utilizando con frecuencia, hasta no hace mucho tiempo, y de hecho algunos teléfonos celulares todavía lo mantienen. La recepción de un mensaje SMS es asociada a una señal auditiva que es la simbología Morse de las letras S, M y S. Eso es algo que hacía Nokia con sus primeros modelos de teléfonos que recibían y enviaban mensajes SMS. Y se sigue utilizando diariamente, aunque parezca mentira, en la industria aeronáutica, donde también hay elementos que tienen que ver con la navegación que utilizan el símbolo Morse. Y finalmente llegamos en este proceso rápido, digamos, y muy acelerado de análisis de la historia de las comunicaciones, al teléfono de Alexander Graham Bell. El teléfono que dio un vuelco sustancial porque ya no era necesario aprender un alfabeto. El alfabeto, o el lenguaje, mejor dicho, ya lo teníamos incorporado, y el teléfono nos da la capacidad de comunicarnos hablando nuestro propio lenguaje y que el receptor nos entienda de la misma manera. Entonces el teléfono también es un quiebre dentro de los procesos de comunicación. Digo el teléfono de Graham Bell, pero en realidad no es tan de Graham Bell, porque en el año 2002 el Congreso de los Estados Unidos reconoce públicamente que el inventor del teléfono es un italiano llamado Antonio Meucci, y no fue Graham Bell. Aparentemente por aquella época Meucci no tenía la plata suficiente para registrar la patente, y Bell, que sí la tenía, lo hizo un poco más rápido. Pero el Congreso de los Estados Unidos ya ha reconocido a principios del siglo XX que Antonio Meucci fue el inventor del teléfono. Así que un nombre nuevo para cambiar y dejar de decir que Bell y los laboratorios Bell son los responsables de la existencia del teléfono. ¿Por qué hice este recorrido? Porque quiero llegar a la situación que estamos hoy, donde cada uno de nosotros, mientras vemos este webinar, seguramente tenemos a mano nuestro smartphone. Y este gráfico a mí me gusta mucho porque de algún modo es una reseña de lo que ha estado sucediendo con la adopción de la tecnología, con lo que nosotros hemos estado haciendo para adoptar la tecnología. Una tecnología que se está dando en este siglo 5 veces más rápido que lo que fue la adopción de las tecnologías tradicionales, como es el suministro de electricidad o la telefonía tradicional. Esta incorporación cada vez más rápida de tecnología a la que somos propensos hizo que en el año 2008 hubiera un quiebre, un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión tiene que ver con que por primera vez en la historia de la humanidad hay más dispositivos conectados que población mundial. Eso significa que en promedio cada habitante del planeta tiene más de un dispositivo conectado. Esto de alguna manera cambia los paradigmas de comunicación. Primero porque hasta ese momento el crecimiento era más o menos lineal, pero a partir de ese momento el crecimiento empieza a ser exponencial. Y la razón de esto es no solo porque incorporamos más dispositivos conectados, sino porque además la tecnología de esos dispositivos conectados va evolucionando. Y al ir evolucionando hace que nosotros necesitemos tener cada vez más dispositivos conectados. Entonces, en este punto es donde empezamos a cambiar un aspecto, diría, radical dentro de lo que fue la historia de las comunicaciones. Empezamos a ver que la historia, digamos, el concepto de comunicación siempre fue utilizando tecnología, pero con seres humanos en los extremos. La tecnología era un mecanismo, era un medio, era la posibilidad de un instrumento para comunicarnos, pero esa comunicación se daba entre personas. A partir de este crecimiento exponencial de la cantidad de dispositivos conectados, ya las personas no somos capaces de estar siempre como extremo final de los procesos de comunicación. Esto empieza a cambiar de manera muy profunda. Y entonces empezamos a decir,
estamos frente a un proceso de Internet de las cosas. ¿Qué es Internet de las cosas? Este es el momento donde nos tenemos que preguntar qué es. Bueno, en realidad yo creo, y esto es una opinión personal, creo que definir Internet de las cosas todavía es demasiado pronto para hacerlo. Internet de las cosas es algo que se va construyendo de manera muy rápida en estos tiempos, pero sí podemos hacer, como hizo la Federal Trade Commission, hacer un pequeño rejunte de evidencias y decir que Internet de las cosas de algún modo son dispositivos que producen información y que de algún modo permiten que interactúen objetos para procesar los datos. Es decir, acá tenemos medios de comunicación, como tenía aquel monje Nolé, tenemos información para transmitir que es generada por dispositivos que son sensores en realidad, y tenemos un proceso de comunicación con generación de información, pero entre dispositivos donde nosotros como seres humanos empezamos a intervenir cada vez menos. A tal punto, la definición de Internet de las cosas es una definición en construcción, que la IEEE tiene publicada una página en Internet desde hace bastante tiempo, donde cada uno puede ingresar y aportar lo que considero oportuno en términos de lograr una definición de Internet de las cosas. Porque cada uno de esos aportes es un aporte que construye a este proceso de definir Internet de las cosas. Entonces, en resumen, Internet de las cosas terminan siendo objetos que a través de mecanismos de comunicación intercambian datos, y esos datos son generados por sensores, que además cuentan con actuadores que toman alguna acción al respecto en función de la información que están generando o la información que están procesando. Esto es lo que Internet de las cosas hoy por hoy tenemos que decir que, ojo, podemos deducir qué es. La cuestión es, en este contexto, cómo Internet de las cosas empieza a ayudar a nuestra realidad hoy. En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas acuerda y publica el documento Transformar Nuestro Mundo, que es la agenda del año 2030 en términos de desarrollo sostenible, lo que normalmente se conoce como ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más de 190 países acuerdan una serie de puntos que deben ser cumplidos en los años que restan hasta el 2030. Se trata de 17 objetivos que de algún modo cubren todas las aristas de lo que hace al desarrollo humano. Yo me quiero enfocar en uno de esos en particular, que es el objetivo número 11, que se refiere a las ciudades y comunidades sostenibles. Este objetivo en particular, el objetivo número 11, habla de que hay que propender a lograr sistemas de transporte seguros, que sean accesibles, que sean sostenibles, que hay que repensar los sistemas de transporte. ¿A qué se refiere con esto de los sistemas de transporte seguros, asequibles, que sean accesibles? Una ciudad con el nivel de población que adopta necesita tener y garantizarle a esa población mecanismos de transporte que sean lo suficientemente eficientes como para que no se conviertan en una carga para el mismo proceso de funcionamiento de la ciudad. De allí entonces que los procesos de urbanización, y este es otro de los puntos, deban ser también inclusivos y sostenibles. Esto es otro de los elementos que tiene en cuenta este objetivo número 11 como una de las premisas a cumplir. Es necesario reducir significativamente el número de muertes. Una de las características que ha tenido la conformación de las ciudades a lo largo de la historia es que ha generado beneficios, pero también ha incorporado problemas, entre ellos algunas situaciones que tienen que ver con los accidentes, y todos sabemos
que el tema de la prevención de accidentes se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de los procesos educativos dentro de las ciudades. La razón de reducir significativamente el número de muertes tiene diferentes implicancias, no solo con los procesos educativos ahora, sino con todo lo que Internet de las Cosas pueda aportar para que se puedan prevenir y se puedan evitar estas muertes. Tenemos otros elementos que discutir acá, y que no es tal vez el momento y el lugar para hacerlo, pero deberíamos ver hasta qué punto es necesario prevenir el 100% de las muertes, porque, digamos, desde el sentido común debiéramos decir que sí, pero si yo fuera un donante, un enfermo en lista de espera para la donación de un órgano, diría que no me pone demasiado contento que nadie se muera. Entonces ahí también hay algunos elementos a tener en cuenta que tienen que ver también con las soluciones de eHealth, que bueno, no son producto de este webinar, pero que también son elementos que debemos tener en cuenta. La calidad del aire y la gestión de los desechos son temas centrales dentro de una ciudad inteligente y dentro de lo que pretenden los ODS en este contexto. Hablamos de calidad del aire. Cuando hablamos de calidad del aire hablamos de no empeorar la calidad de nuestro aire, pero además de medir y buscar mecanismos que permitan mejorarlo. Y todo eso a través de mecanismos y a través de soluciones que aporten la posibilidad de mejorar esto, no solo aumentando los espacios verdes, sino, y ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos concretos, mejorando la calidad del aire a partir de diferentes acciones que aparentemente no están conectadas entre sí, pero que tienen mucha relación. La gestión de los desechos es una cuestión obvia. El mundo produce una cantidad de desechos monstruosa, no el 100% de los desechos se pueden procesar, y entonces ahí también tenemos algo que hacer, pero tenemos algo que hacer de manera preventiva, es decir, debiéramos pensar no solo en cómo procesar todos esos desechos, cómo gestionarlos, sino además cómo hacemos para reducir la cantidad de desechos, cambiando la forma en que hacemos algunas cosas. Por otra parte, el tema de las zonas verdes, el acceso a los espacios verdes con seguridad y mecanismos de Internet de las Cosas que nos permitan gestionar esto. Y por último, una ciudad que pueda gestionar sus riesgos y pueda ser resiliente ante situaciones que fueron imprevistas o que no pudo gestionar. Es decir, todos los elementos que permitan que una ciudad pueda prevenir cualquier situación que pueda afectar a sus habitantes. No olvidemos que el eje y el foco de cualquiera de estos objetivos es siempre el ciudadano. Todas estas cosas que hemos mencionado dentro del objetivo del ODS 11 tienen su correlato directo en soluciones de Internet de las Cosas que están orientadas básicamente a poder satisfacer en todo o en parte este requerimiento. En términos de contaminación ambiental y sonora, soluciones que a través de sensores permitan medir en tiempo real el nivel de contaminación de determinadas zonas o espacios verdes y que puedan, a través de, o producto de esta información, que puedan actuar en consecuencia y que puedan implementar acciones que mitiguen esta situación o acciones que corrijan esta situación. En términos de contaminación ya sea ambiental o sonora, eso podría estar directamente vinculado, por ejemplo, con restricciones al tránsito o con situaciones similares que mejoren el aspecto y la condición ambiental de los espacios verdes. Esto está relacionado con la gestión del transporte también. La gestión del transporte es algo que quienes vivimos en ciudades sabemos que es un tema complejo, es un tema problemático, pero el tema del transporte es algo que desde las soluciones de Internet de las Cosas debería ser
parte de la solución a las problemáticas de las ciudades. Leía hace poco, digamos, porque en términos de aplicación de Internet de las cosas a sistemas de transporte hay algunas soluciones ya conocidas, como el hecho de tener una aplicación en el teléfono donde yo pueda ver cuándo va a llegar tal o cual servicio que tiene a través de un GPS, puede ir informando su ubicación y entonces esta aplicación me podría avisar a mí cuando llega ese servicio. Leía, les decía, no hace mucho tiempo, un servicio que se está lanzando en Europa, está en este momento en etapas de prueba, pero básicamente el objetivo del servicio es ayudar a las personas no videntes o personas que tienen restricciones de visión a no perderse el colectivo, porque pasa muchas veces que una persona no para el colectivo simplemente porque no alcanza a ver qué línea es hasta que ya es demasiado tarde. Y esta solución básicamente lo que hace es basarse en Internet de las cosas para identificar cuál es la línea que la persona quiere tomar y si esa persona está parada en una parada donde esa línea para, cuando viene el transporte ya sabe que en esa parada hay una persona que tiene que tomar esa línea, aunque no lo detenga. Entonces el sistema de transporte se va a detener para que la persona que manifestó que quería tomar esa línea pueda subir. Son todas, digamos, mejoras a las soluciones de transporte que están relacionadas con Internet de las cosas. En el tema de gestión de estacionamiento lo vivimos a diario. Hay algunas soluciones implementadas en centros comerciales, en otras ciudades hay soluciones ya altamente probadas en la vía pública. Básicamente la gestión del estacionamiento tiene que ver no solo con la calidad de vida del ciudadano en términos del tiempo que ahorra cuando tiene que estacionar, sino que además está directamente ligado con la polución, porque en algunas ciudades el nivel de polución se reduciría significativamente si se evitara que los autos estuvieran dando vueltas buscando dónde estacionar. Entonces este también es un elemento importante en el que Internet de las cosas tiene mucho para aportar. La gestión de los semáforos también impacta en diferentes aspectos de la gestión de una ciudad inteligente. Imagino que a ustedes les ha pasado, y a mí me ha pasado más de una vez, estar manejando y tener que frenar en un semáforo donde estoy solo y no pasa nadie por ningún lado. Un domingo a la mañana en Avenida El Libertador, por ejemplo. Y estoy frenado en el semáforo, nadie cruza por la intersección y estoy ahí quemando combustible, parado, esperando que el semáforo se ponga en verde. La gestión de semáforos inteligentes debiera detectar cuál es el flujo de tránsito y en función de eso habilitarme el paso para que no esté parado quemando combustible innecesariamente. Pero también tiene otros elementos que hacen a la gestión de la ciudad, como por ejemplo el poder asociar la gestión de semaforización a los sistemas de emergencias, y cuando se produce una emergencia por algún accidente o la razón que sea en algún lugar, que el sistema de semáforos automáticamente, en función de haber detectado la emergencia, genere una avenida de onda verde para que la ambulancia pueda llegar lo más rápido posible. Es decir, que ¿por qué la ambulancia tiene que ir con la sirena cruzando semáforos en rojo cuando podría tener habilitada la vía más rápida a través de una semaforización inteligente que le ponga onda verde en todo el camino más rápido para llegar al lugar de emergencia? Estas son situaciones que desde soluciones de Internet de las cosas y a través de la aplicación de sensores se pueden lograr. Lo mismo sucede con la iluminación. Y volvemos al caso de los semáforos. Si el accidente se produce de noche, no solo debiera ponerse en onda verde el camino más corto para que la ambulancia llegue al lugar del accidente, sino que además la luminaria inteligente debiera aumentar la visibilidad en todos los lugares que fueran necesarios para que se pueda atender la emergencia de la mejor manera posible. Y en cuanto a la recolección de residuos, tenemos otro
Otro ejemplo que es fundamental en las ciudades, en las grandes ciudades lo vemos a diario, que a veces está demasiado tiempo el contenedor lleno esperando que el camión llegue. Hace pocos años comenzó una experiencia que ya está bastante implementada en Londres, donde el sistema de recolección de residuos opera con contenedores que tienen sensores, que no solo detectan el nivel de completitud que tiene el depósito, sino que además son capaces de detectar el tipo de residuo que tiene. Y si el residuo es tóxico, entonces le asignan mayor prioridad que a residuos reciclables, por ejemplo. Y entonces de esa manera el sistema automáticamente define la hoja de ruta de cada uno de los camiones que tienen que hacer la recolección de los residuos. El resultado de esto: ningún camión se va a acercar a un contenedor que no está lleno, y ningún camión va a ir primero a recolectar un contenedor con cartón si a una cuadra tiene un contenedor que contiene residuos tóxicos o potencialmente peligrosos. Entonces, estos sistemas permiten, por un lado, la mejor y más eficiente gestión de los residuos, pero por otra parte, además, permiten una reducción importante en el costo de combustible al hacer mucho más eficiente la hoja de ruta y el recorrido de los camiones recolectores. Cuando hablamos de soluciones de Internet de las cosas y de todas estas, de todo este cúmulo de soluciones que se pueden implementar, yo siempre digo que una de las cosas que tenemos que buscar es ser creativos. Este impacto que trae aparejada esta cuarta revolución industrial tiene que estar acompañado de creatividad. Es decir, no debe tratarse solamente Internet de las cosas de seguir haciendo lo mismo de la misma manera, pero con sensores. Internet de las cosas lo que hace es revolucionar la forma en que hacemos las cosas, de forma tal de empezar a hacerlas de una manera distinta. No solo desde el punto de vista de la información, sino desde el punto de vista de las comunicaciones y del resultado de la solución que se logra. Yo íntimamente lamento que Internet de las cosas tenga la palabra Internet dentro de su nombre, porque el hecho de llamarse Internet de las cosas hace suponer, o a muchos les hace suponer, que es una evolución de Internet. Y la realidad es que Internet de las cosas no tiene nada que ver con Internet. Internet nació, o el nombre Internet nació, como la conformación de dos palabras que eran internetwork, es decir, la comunicación entre redes. Eso es Internet. Internet son diferentes redes que se comunican entre sí formando una red más grande que además se comunica con otras redes más grandes y así logramos una gran red global alrededor del mundo. Eso es Internet y por eso lo llamamos Internet. Internet de las cosas es el mismo concepto, pero para las cosas. Es una red de cosas que se contacta con otra red de cosas y conforman de esa manera también redes cada vez más grandes. Pero no necesariamente a través de Internet. De hecho, me animaría a decir que Internet de las cosas no necesita de Internet, o al menos no lo necesita para la mayoría de las soluciones, y para eso tiene sus propios protocolos y sus propias redes de comunicaciones que, sobre las que no vamos a profundizar en este webinar, pero existen tecnologías y redes de comunicaciones que nada tienen que ver con Internet y que están orientadas a formar redes de cosas. ¿Que va a usar Internet? Sin duda que Internet de las cosas va a usar Internet también. Pero en la mayoría de los casos no lo va a usar porque no es necesario. Entonces, cuando pensemos en Internet de las cosas, tenemos que ser creativos y tenemos que ser revolucionarios en este sentido. Y cuando digo creativos, digo que también tenemos que ser creativos en el proceso completo. El proceso completo, quiero decir lo siguiente. Hace unos meses asistí, mejor dicho, a un seminario donde se hablaba de Internet de las cosas. Yo simplemente fui alguien más del público.
y mostraron una serie de soluciones tecnológicas muy interesantes que se están haciendo en Argentina, relacionadas con Internet de las Cosas. Y después que mostraron esas soluciones, hice una pregunta. ¿Cómo es el modelo de negocios de la solución que están mostrando? Y esa solución tan innovadora tenía como modelo de negocios: vos me decís lo que necesitas, yo te lo presupuesto, me lo pagás y te lo implemento. Es decir, algo así como un modelo siglo XXI de lo que hacían los fenicios. Y creo que también en los modelos de negocios tenemos que ser innovadores. Esto tiene que cambiar también la forma en que le damos valor y la forma en que intercambiamos el valor que damos a través de las soluciones. Voy a dar un par de ejemplos de esto. Volvamos a la gestión de recolección de residuos y a lo que se está haciendo en Londres. La empresa que gestiona la recolección de residuos en Londres tiene un contrato con el gobierno de la ciudad, a partir del cual ellos se proponen y se comprometen a la reducción del consumo de combustible de los camiones. ¿Por qué? Porque impacta en muchas cosas la reducción del consumo de combustible. Entonces, el contrato que tienen con la ciudad es: nosotros les hacemos ahorrar, digamos, un 20%, y si ustedes ahorran un 20%, un porcentaje de ese ahorro es para nosotros. Entonces, mientras más ahorren, más gana la empresa que presenta la solución de Internet de las Cosas. Eso es un modelo de negocios más innovador. Es un modelo de negocios que apunta a la eficiencia de la solución que se está presentando. Otro, Rolls-Royce. Rolls-Royce es diría, el fabricante más importante del mundo de motorización para aviones. Las turbinas de los aviones, la mayoría de las turbinas de los aviones comerciales, son turbinas de Rolls-Royce. Rolls-Royce hace tiempo que implementó en sus turbinas una serie de sensores que le permiten monitorear lo que está haciendo cada turbina en tiempo real en cada avión que está dando vueltas por el mundo. Hasta hace unos años, el contrato de mantenimiento entre la aerolínea y Rolls-Royce para los motores era que le pagaban a Rolls-Royce un abono mensual, y con ese abono mensual Rolls-Royce mantenía los motores. El cambio innovador que hicieron en el modelo de negocios es que ahora Rolls-Royce solamente cobra por motor que está en el aire. Si el motor está en tierra, por la razón que sea, Rolls-Royce no cobra un centavo. Eso hace que Rolls-Royce tenga que maximizar la eficiencia de sus motores para que los aviones de sus clientes estén volando la mayor cantidad de tiempo posible. Ahí está la ganancia del modelo de Internet de las Cosas de Rolls-Royce. Pero en este contexto, y hablando de las ciudades, y hablando de la innovación, y hablando de la innovación de los modelos económicos, tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que tener en cuenta que las ciudades cada vez van a estar más pobladas. La proyección para el año 2050 es que vamos a estar en el 85% o más de la población viviendo en ciudades. Y esto no es un tema menor, porque este aumento de la población en ciudades no tiene que ver solamente con las personas que están en las zonas rurales y que vienen a vivir a las ciudades, sino con un aspecto muy crudo y muy concreto, que es que las personas que vivimos en las ciudades no nos vamos a morir tan rápido. Y entonces la población va a seguir aumentando. Esto creo que es una prueba irrefutable de lo que está pasando y lo que va a seguir pasando con la población, sobre todo en las ciudades. Lo que estamos viendo son pirámides de población, y se llamaban pirámides, diría que hasta década del 90, fines de la década del 90. Ahora las tenemos que llamar, no sé cómo se llamaría eso. Pero básicamente la pirámide poblacional lo que refleja es la cantidad de habitantes por rango etario, donde en la base tenemos a las personas más jóvenes y en el vértice superior las personas más ancianas. Es decir, que tenemos muchos jóvenes que van envejeciendo, a medida que envejecen se van muriendo, y llegamos con poquitas personas arriba. El problema es que esa pirámide ahora está cambiando de forma, y va a llegar un momento en que esa pirámide se va a invertir. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Y yo diría que estamos en ese momento. Estamos viviendo una situación que es histórica
y única en la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, las personas mayores de 65 años superan a la cantidad de personas menores de 5. Es decir, que ya hemos entrado en ese punto de inflexión donde la población del mundo va a ser cada vez más anciana, vamos a tener cada vez más personas mayores y cada vez menos jóvenes. ¿En qué impacta esto? ¿En qué impacta en las ciudades? ¿En que tenemos que tener rampas? Sí, por supuesto que tenemos que tener rampas, pero hay un impacto mucho mayor que tiene que ver con cuestiones de orden económico. Yo me pregunto frente a este escenario, ¿cómo van a cobrar los jubilados? Es decir, vamos a tener tantos jubilados y tan pocos jóvenes como fuerza laboral activa para aportar a esos jubilados, que no sé cómo van a cobrar, no sé de dónde van a salir esos fondos, no sé, bueno, creo que nos tenemos que poner creativos en eso también y empezar a pensar que los modelos que veníamos trayendo no funcionan más y tenemos que empezar a pensar en nuevos modelos. Por ejemplo, modelos que apuntan a manejar otro tipo de formas de obtener dinero. Esto es algo que creo que ustedes conocen, esto es el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Ecobici es un servicio por el cual cualquiera que esté registrado de manera gratuita puede tomar una bicicleta y utilizarla y llevarla y entregarla en cualquier otro puesto disponible en la ciudad. Es una forma muy eficiente de moverse, confieso que yo lo uso y no solo lo uso por lo eficiente que es, sino porque además me gusta andar en bicicleta. Y es uno de los pocos servicios en el mundo, diría, porque en la mayoría de las ciudades este servicio se paga. En cambio, aquí en Buenos Aires este servicio es gratuito. Esto no es una publicidad al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es un hecho fáctico. No se paga, y hay una razón por la cual no se paga, o por lo menos yo creo que hay una razón por la cual no se paga. Esto se puede obtener de la página oficial de Ecobici. Es decir, yo puedo poner una serie de parámetros y la página me va a calcular, o esta herramienta me va a calcular la cantidad de kilos de dióxido de carbono que yo le ahorro a la ciudad utilizando la bicicleta, en lugar de utilizar el auto o en lugar de utilizar una línea de colectivo. Entonces, yo puedo poner la cantidad de horas mensuales que habitualmente utilizo una línea de transporte o mi vehículo particular, cuántos kilómetros recorro, y en función de eso hace el cálculo de la cantidad de kilos de dióxido de carbono que le ahorro al ecosistema de la ciudad. Esto, relacionado con la huella de carbono, tiene un impacto adicional, digamos. Esto como dato de color está muy bonito, pero ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de promover que uno disminuya su impacto en la huella de carbono ahorrando la emisión de gases? Bueno, básicamente estamos hablando de esto. Estamos hablando del impacto directo que tiene en el presupuesto de salud, por ejemplo. Porque en la medida en que tengamos un medio ambiente más saludable, vamos a tener que atender menos urgencias, por ejemplo, por afecciones respiratorias. Eso se va a traducir en el tiempo en una disminución del presupuesto para salud en este tema en particular, lo cual termina siendo un beneficio para la ciudad, lo que en definitiva es un beneficio para los ciudadanos, ¿o no? En este punto yo diría, y yo creo, que acá es donde tenemos que empezar a hablar de la monetización del ocio, y entonces, si vamos a tener una serie de personas en nuestras ciudades, mayores, ya jubiladas, en buen estado de salud, porque si bien dije, no es eHealth el tema de este webinar, pero hay situaciones que tienen que ver con Internet de las Cosas y la salud que van a hacer que yo viva 100 años, que viva 120 años en buen estado de salud, es decir, activo. Bueno, vamos a tener personas que a lo mejor van a salir a pasear en bicicleta utilizando Ecobici simplemente porque quieren recorrer la ciudad para hacer turismo. Y entonces,
Acá es donde entra un modelo de negocios de monetización del ocio, donde podríamos pensar de que si la ciudad ahorra, digamos, un 5% del presupuesto de salud porque disminuyen la cantidad de afecciones respiratorias, de ese 5% se podría pensar en redistribuir una parte entre quienes están, entre los ciudadanos que están aportando a esa disminución de la huella de carbono. Esto de la monetización del ocio no es algo nuevo, es algo que creo que tenemos que ir pensando, sobre todo en el contexto de Internet de las Cosas, porque a quien le tiene que pagar o quien tiene que gestionar todo ese modelo de comercialización debiera ser Internet de las Cosas. ¿Por qué debiera ser Internet de las Cosas? Este es otro ejemplo. Tarde o temprano en nuestras ciudades vamos a tener vehículos autónomos. Hoy cualquiera de nosotros, si pudiera hacerlo, podría tomarse un avión, bajar en el aeropuerto de San Francisco, alquilar un Tesla con autopilot y salir del aeropuerto leyendo el diario, sentado al volante. Y el auto se encarga de eso. En algún momento, tarde o temprano, vamos a tener eso en las ciudades. Según Intel, cada vehículo autónomo va a producir por día la friolera de 4 terabytes de información. Esa información que produce cada uno de esos vehículos es información que necesita para funcionar de manera autónoma. Es decir, que parte de esa información la va a aportar a otros vehículos, pero por otra parte va a recibir información de otros vehículos que están en la zona. Y entonces acá también se está trabajando en la monetización de este intercambio de información. Es decir, que entre los vehículos se paguen por el servicio de brindarse o recibir información. Y cuando hablamos de pagarnos, tenemos que hablar de criptomonedas. Criptomonedas que permitan hacer este intercambio dentro de las soluciones de Internet de las Cosas, sea el vehículo autónomo de Tesla o sea la bicicleta que yo utilicé para salir a dar una vuelta en el parque. Cuando hablamos de transacciones, entonces, dentro de Internet de las Cosas, o mejor dicho, de transacciones, o criptomonedas, lo que más conocemos es Bitcoin basado en la cadena de bloques o lo que conocemos como blockchain. Pero también están empezando a tomar fuerza otras soluciones de monetización a través de criptomonedas como IOTA, por ejemplo. IOTA es una criptomoneda, digamos, similar a Bitcoin, pero es una criptomoneda orientada exclusivamente al pago de servicios entre sensores. Es decir, que si mi auto necesita información de un sensor de otro auto que está en la otra cuadra, el otro auto le va a dar la información, pero le va a cobrar por esa información en IOTAS. Y este auto le va a pagar, y mi auto le va a pagar en IOTAS la información al otro auto. Es decir, que ahí se empieza a conformar un ecosistema de intercambio a través de microcontratos y una serie de cuestiones tal vez un poco más técnicas, pero orientadas a empezar a dar valor a este tipo de cosas. Y esto es una realidad, no es una idea o una esperanza mía de tener algo similar. Ya existe en Europa un marketplace de sensores. Existe un marketplace donde yo puedo publicar mis sensores y otros sensores pueden decir si necesitan información o necesitan algo de esto. Fíjense, ahí estamos viendo, por ejemplo, un sensor de una estación de clima y publica quién es el dueño del sensor, publica cuál es el canal o cómo hace las comunicaciones y además publica cuál es su precio en IOTAS. Es decir, que vamos a empezar a tener un modelo económico subyacente que va a estar manejado exclusivamente en el contexto de Internet de las Cosas y que tal vez, digo tal vez, pueda aportar a la solución de esto que va a empezar a suceder en las ciudades o que ya está sucediendo, de aumento exponencial de la población y sobre todo con una población mayoritariamente adulta, digamos. Nuestro rol, en definitiva, dentro de una ciudad inteligente y en el marco de Internet de las Cosas, es un rol totalmente activo. Es decir, nosotros no solo disfrutamos o somos receptores de lo que las soluciones de Internet de las Cosas en una ciudad inteligente nos dan, sino que además somos
elementos activos. Todos nosotros utilizamos un smartphone. Mucha gente no sabe que cualquiera de nuestros smartphones tiene como mínimo 20 sensores. 20 sensores que miden diferentes cosas y que llevamos constantemente con nosotros. Cualquiera de ustedes puede ver en Google Maps, si tiene activados los recorridos, puede ver que Google Maps almacena todos los recorridos en función de la posición geográfica y ustedes podrían saber perfectamente qué estuvieron haciendo el 14 de noviembre del año pasado, por dónde caminaron, a dónde fueron, porque todo eso, si lo tienen habilitado, queda registrado. De la misma manera, nosotros como ciudadanos vamos a empezar a producir información, ya lo estamos haciendo hoy, a producir información que va a aportar al funcionamiento de ese ecosistema de soluciones interrelacionadas dentro de una ciudad inteligente. Este proceso es un proceso que tenemos que ir viviendo, diría, a paso firme, pero sin pausa, porque, como decía el doctor Alejandro Prince en su presentación, los procesos ya no se dan en 100 años como la primera revolución industrial. Ahora se dan en 10, en 5 o tal vez menos tiempo. Entonces ya no tenemos tanto tiempo para adaptarnos o para pensar si nos conviene o no. Tenemos que ser mucho más proactivos en pensar cuáles van a ser los escenarios a los que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro e ir preparándonos para ellos. Bueno, muchas gracias. He tratado de ser más o menos puntual y ajustarme al tiempo. Reconozco que algunas cosas las hice un poco, toqué algunos temas un poco a las corridas, pero bueno, no da este tiempo para profundizar mucho más en todo. Pero sí, por supuesto, quedo a disposición para cualquier pregunta, ahora o en el futuro, si tuvieran alguna consulta, comentario. Los reclamos, eso se los mandan a Carolina. Bueno, buenísimo, Patricio. La verdad que súper interesante la presentación y la óptica que propusiste para analizar todas las implicancias y los impactos que genera este fenómeno y este proceso de Internet de las cosas, este nuevo fenómeno que nos envuelve de una manera cada vez más evidente. Creo que, no sé, hay algunos comentarios acá desde el chat, algunos comentarios y una consultita que si querés podemos tener 10 minutos para comentarlos y para responderlos. Sí, cómo no. A ver. Bueno, no, un comentario de Antonio Rial, que comenta, digamos, acerca del uso de bicicletas públicas en Rosario, que bueno, que es pago, equivale a un boleto de colectivo urbano. Después Jorge Gómez comenta la situación en Corrientes, que por cuestiones climáticas no se puede, no ayuda, digamos, para la utilización de este tipo de transporte. Y después Juan pregunta cómo estamos a nivel nacional con el punto 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si tenemos objetivos a cumplir y cómo estamos avanzando en ese sentido. No sé si más o menos querés comentar un poco estas cuestiones. Sí, las respondo en el orden inverso. Primero con la pregunta de Juan respecto del punto 11. Argentina, como miembro de Naciones Unidas, suscribió a los ODS, es decir, que nosotros hemos adoptado la Agenda 2030. La realidad es que es muy dispar, pero fundamentalmente por falta de información. Creo, y esto es una opinión personal, pero que la vengo sosteniendo hace 30 años, uno de nuestros mayores problemas en Argentina es que somos muy malos gestionando información. ¿A qué me refiero con esto? A que no compartimos la información, no somos eficientes a la hora de comparar información. Tenemos organismos públicos que recaban exactamente la misma información por separado,
y entonces ahí es donde se hace un poco difícil tener un panorama. De todos modos, sí me comprometo a averiguar cuál es el avance en los lugares donde se pueda averiguar, porque es un poco un trabajo de hormiga, es decir, lo ideal sería a esta altura del siglo XXI que pudiéramos entrar en un tablero de comandos y yo simplemente le pudiera contestar a Juan dándole una URL para que mire todos los datos y además que sea un data warehouse para que pueda jugar todo lo que quiera con las variables. Hasta donde yo sé, hoy eso no lo tenemos. Después, teníamos lo de Rosario. Sí, conozco el tema de la solución de bicicletas en Rosario. Creo que es, de nuevo, el animarnos a ser creativos, porque, como les comenté con la experiencia del evento al que participé hace unos meses, somos creativos hasta el momento de hablar de plata. Entonces, tenemos que animarnos al ejemplo de Rolls-Royce, porque acá no se trata, me podrán decir, sí, pero es Rolls-Royce. Bueno, sí, es Rolls-Royce, pero lo hizo, y nosotros podemos asumir el rol de... o el rol activo, digamos, de proponer soluciones innovadoras. Yo no creo que hoy ningún cliente de una empresa de IoT se niegue a un contrato donde la empresa diga yo gano solamente si vos ganás. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a cambiar un poco de manera más innovadora nuestro modelo de negocio. En muchas partes del mundo se está haciendo. La empresa Nest en Estados Unidos, que gestiona los sistemas de energía domiciliarios, lo hace tiempo. Cuando uno pide el servicio eléctrico en el domicilio, automáticamente le ponen sensores y les ponen un control en el living de su casa o en el lugar donde les quede más cómodo, y pueden gestionar toda la energía de la casa desde estos sistemas centralizados. No solo gestionar la energía, sino que además pueden vender parte del ahorro de energía para gestionarlo o para que fuera utilizado por otro domicilio. Es decir, los modelos de negocio están cambiando en otros lados del mundo. Está cambiando el modelo de negocios de venta de vehículos. Las personas cada vez más pronto van a evitar comprar un 0 kilómetro o un usado, porque vamos a dejar de comprar autos para empezar a comprar movilidad. Y entonces, yo puedo, por ejemplo, en Los Ángeles, ir a General Motors y comprar un auto que me lo dan por 2 años, pero con un modelo de negocios donde el auto no es mío, aunque yo lo tenga a las 24 horas. Pero ellos se encargan a través de los sensores de ver cuándo le tienen que hacer el cambio de aceite, si hay una falla, y entonces me llaman y me dicen, señor, le tenemos que retirar el auto para devolvérselo en 24 horas, cuando lo hacemos. Eso tiene que cambiar. Si nos animamos a hacer ese cambio, vamos a empezar a ver que las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Y yendo a Corrientes, a lo que comentaba Jorge, hay una experiencia, si no me equivoco, es en Corea del Sur, donde están sacando unos vehículos que son una especie de bicicletas carrozadas para una persona, que además van a venir con batería, con lo cual van a poder pedalear cuando tengan ganas de pedalear, pero si tienen que hacer trayectos más largos y son personas mayores, van a tener autonomía con una batería. Con un modelo de negocios además muy particular, que es el mismo que se está empezando a usar en España con los monopatines eléctricos, que es, yo lo utilizo por un día y si en lugar de devolverlo a la noche, lo devuelvo a la mañana siguiente, pero lo dejo en mi casa cargando la batería, automáticamente se me va a acreditar en mi cuenta bancaria 1 euro o el equivalente a 1 euro en la moneda coreana, por el solo hecho de haberlo devuelto cargado. Con lo cual, digamos, tenemos modelos alternativos que tenemos que experimentar y otros que no he visto, que no se me han ocurrido, pero que somos lo suficientemente creativos como para que se nos puedan ocurrir. Bueno, muy bueno. La verdad que muy interesante esta óptica de la creatividad y la innovación necesaria para una movilidad eficiente en este marco de Internet de las cosas. Ahí dice Lina que en Santa Fe es gratis, así que bueno, ahora falta que paguen. Sí,
Un paso menos. Tal cual, tal cual. No sé si alguna tiene alguna otra pregunta, si no, digamos, podemos dar por terminada la charla y cualquier intercambio pendiente, consulta o comentario que quieran hacerle a Patricio. Ahí Patricio está dejando sus datos de contacto, su Twitter, su mail, así que se pueden contactar con él por cualquier consulta que quieran hacerle llegar. Yo mientras tanto, bueno, los invito al próximo webinar que va a tener lugar el 11 de junio. Va a ser sobre ciudades inteligentes y economía colaborativa y va a estar a cargo de Edgardo Regatki. Va a ser muy interesante también, economía colaborativa como otro de los fenómenos que nos está impactando día a día y que nos propone desafíos permanentes. Así que, sin más, bueno, les agradezco a todos haber participado, haberse tomado este tiempo para escuchar a Patricio, y los invito al próximo webinar. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Patricio, la verdad que... Permitime agradecer a Recia también, a Mercado Corporativo, a FACE por la invitación, ha sido un placer. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y quedamos en contacto entre todos. La charla fue grabada, así que les vamos a hacer llegar el link para que puedan acceder al video a todos los que se han inscrito al webinar. Así que quedamos en contacto y bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias Patricia, la verdad que excelente charla. Muchísimas gracias. Así y gracias a todos por la paciencia. No, la verdad que ha sido un placer, súper interesante. Así que bueno, buenas noches a todos y quedamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos.